Otra video reacción, vamos a reaccionar a BTS. Mi primer video a BTS. Bienvenidos nuevamente al canal y hoy tenemos un video mega hiper especial porque, chicos, con toda la vuelta de BTS, con todas las cosas que están sucediendo, chicos, por favor, yo empecé mi carrera en YouTube gracias a los chicos, gracias al ARMY. Entonces, a mí me dieron muchísimas ganas de decir, ¿y si ya que está este comeback? ¿Y si ya está toda esta vibra que se empieza a sentir de la llegada de los chicos nuevamente y encima de LATAM, que es algo que no lo podemos creer? ¿Qué pasa si no reaccionamos a mi primera reacción a los chicos de BTS? Yo dije, bueno, qué ideaza. Bueno, yo te lo publiqué en el 2021. El 23 de junio de 2021 fue mi primer video a BTS. Y gracias a ARMY, gracias a toda la respuesta que tuvo este video, que en su momento para mí fue una locura la cantidad de vistas que tuvo, yo dije, ¿saben qué? Sí, voy a seguir con las reacciones. Y ARMY fue el primer fandom que me apoyó y que me dijo, dale, metele. Y la verdad que voy a estar agradecidísimo siempre a ARMY por haberme apoyado. La reacción, a mi primera reacción, nunca hice un video con este formato, de BTS en Film Out y Butter. Así que, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. A ver. Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Ay, chicos, la voz. Otra video reacción, vamos a reaccionar a BTS, que me estuvieron pidiendo. Y aproveché que habían sacado ¿Por qué habla así? Habla como es un problema. Pongámoslo. Producción, ese individuo me está molestando. Ay, Dios. Ay, no te juro, boludo. No, pasa que yo como que, no sé. Bueno, fue mi primera reacción. Así que los vamos a estar escuchando. Van a ser dos temas. Uno se llama Butter y el otro Film Out. No tengo idea que, o sea, sí más o menos sé que es BTS, un grupo de chicos que cantan y bailan y que aparentemente lo hacen súper genial, pero nunca los escuché, así que vamos a aprovechar y los vamos a estar escuchando y viendo ahí qué onda. Chicos, no puedo escuchar. Es un montón. Vamos a empezar entonces. Es muy extraño ya ver, a partir de este momento, empezar a ver con otra perspectiva. O sea, este video yo no lo volví a ver nunca más en mi vida, ¿entienden? O sea, es como volver a verlo y recordar lo que yo sentía en ese momento, de no conocerlos, no saber ni siquiera los nombres, no sé nada. Y me da mucha impresión, la verdad. Y ya siento que hay muchas cosas para decir de la voz de JK, pero no, es como que me cuesta mucho. Te amo, Jimmy. Voces re lindas. No estoy escuchando. Sí, la verdad, hasta ahí comparto conmigo. Autotune o un exceso de autotune. No lo escuché bien, ahora lo voy a ver bien. Sí tiene producción, o sea, sí puedo llegar a percibir que tiene una postproducción. Está súper en vivo, claramente que sí, pero tiene postproducción, o sea, está como arregladito un poquitito para que tenga más calidad, nada más. Pero me gusta mucho el carácter con el que están cantando, el frito que están haciendo, sí. Súper dulce, aireado. Vamos a seguir escuchando. Comparto esta hora con el gordito, con el flaquito. Con el flaquito. La facilidad y la calma y la técnica para poder pasar de una manera tan liviana a la voz de cabeza sin que se note tanto el pasaje. O sea, es una voz muy, no sé cómo explicarte, es como muy amable. Te das cuenta que tiene un manejo de su voz súper libre y el control total de lo que pasa con su voz. ¿Nunca había escuchado BTS? No, chicos, es lo más BTS. Yo te lo elijo. El pelo de V. Y aparte pido, como ya venimos con la experiencia esta de ir escuchando varias canciones con muchas voces y ahora entendiendo también cómo es el tema de la ecualización, de cómo trabajan para una resultante, los chicos, a ver, son 7 personas para hacer voces. O sea, tienen como materia prima por demás. Entonces la creatividad tiene que ser y no pasarse también, o sea, lo que hacen es buenísimo. Me gustan mucho las armonías. Las voces agudas son como bastante brillosas, bastante nasales, pero no en exceso. Bastantes nasales, no sabía hablar, chicos, en esa época. O sea, mal nasal, feo. No, lo escucho re lindo. Bueno, él es como el rapero. O sea, hay muchos que rapean y muchos que cantan mucho. Pero RM es como, uy, es muy zarpado. Mira la voz que tiene.
Y fíjate también que por más que sea una voz súper grave que tiene, o como una voz más con más cuerpo, con más armónicos, como más ruda, si se quiere, no deja de tener esa nasalidad o esa estridencia de la que yo hablo. Y es muy rítmico, fíjate, porque a diferencia de John Cook, lo que sucede es que no es tan melódico, no estira tanto, sino es como mucho más rítmico, lo hace más picadito. Obviamente porque su fuerte es rapear también, ¿no? Tiene voz de grande. Rapeando me quedo con Yuga. Bueno, puede ser, sí, bueno, pues Yuga es, ay Dios, también. Son todos, lo que tiene que son todos tan distintos, tan diferentes, que es un grupo vocalmente muy ecléctico. Entonces tiene muchísimo para hacer. Tengo que confesar que a John Cook lo descubrí en la canción que hizo para el Mundial. Ah, mira. Por lo que estoy escuchando, bueno, calculo que es el que tiene la voz más grave. No sé los nombres, si me los quieren dejar en los comentarios se los agradecería. Yo después te lo siento que es el que se encarga como de hacer la base ahí, esa voz grave todo el tiempo. Y si tiene algunas partecitas de como medias rapeadas o algo de eso, calculo que el que se encarga de eso Mirá es cómo la vio. Mirá cómo la vio. Mirá cómo la vio. Bueno, para mí, junto con Jimin, Jin lo que tiene es que tiene un agudo mucho más potente que Jimin. Entonces, yo creo que por ahí Jimin también se puede ocupar más de hacer esos agudos un poco más livianos, con poquitos armónicos, un sonido más filoso. Jin, lo que siento es que tiene muchísima potencia. Se puede ocupar de hacer tiene una voz re grave también, ojo. Aparte, fíjate, el cuello es eterno, no como el mío que desapareció con los años. Pero bueno, él tiene el cuello como muy, muy largo y recuerden que siempre todo lo que es cavidades y cosas físicas, fisionomía del cuerpo, hace claramente que cambie el sonido. El sonido se genera en las cuerdas vocales, pero repercute en todo el cuerpo. Te amo. Te amo. Hasta ahora se nota que todos tienen técnica, por lo que escuché. No, mira, por eso yo no sabía nada. Pero claro, los chicos son de las personas más profesionales que yo he conocido durante todos estos años que estoy haciendo YouTube. Los asiáticos en general tienen como una metodología de trabajo que es, o te da resultados o te da resultados. Al ser tan completos, como que se encargan de todas las áreas. Che, banco al hijo de Emma haciendo reacciones. Nota como que tienen voces bastante trabajadas. Trabajadísimas. ¿Qué era Sal que tiene la voz Yuga ahí? Nada que ver. Rarísimo. Ay, no me acordaba esto. Este sí tiene la voz bastante nasal. Ay, lo amo. Es tan gracioso. Yeah. Está bien, rapea y baila, chicos, como los dioses. Para acá. Hay mucha gente acá en el chat que no los conoce, que no ha tenido el gusto y está teniendo el gusto por primera vez. Así que, obviamente, a ver, chicos, les voy a hacer la invitación a las personas que están acá en YouTube. Si quieren venir al stream y que vayamos reaccionando a cosas de los chicos, están más que invitadísimos. Acá en la descripción van a tener el link para que se vengan. Estamos todos los días a las 8 de la noche. 8:30. ¿Ves? Tiene la voz con mucho menos armónicos. Esto no es malo, es al contrario, es mejor. Porque ya hay una persona en la banda con muchos armónicos en los agudos y otra persona con muchos menos. Entonces se trabajan como diferentes planos del sonido. Qué difícil lo que está haciendo, cambiando el registro todo el tiempo. Todo el tiempo, sube y baja. Dificilísimo, dificilísimo. Qué chiquito, ay, qué sonidito tan chiquito. No se nota que fuerza ni nada. Nada, perfecto. Oh, me gustó. Perfecto. Silencio. Me gustó, siento que está súper, bueno, desde ya. No, mega prolijo. Una producción atrás tremenda.
La escena. Sí, mucho ensayo, se nota que es como, están súper mega hiper dedicados, o sea, es como, no es una banda cualquiera, o sea, no es una banda, es como, es distinto a todo, no sé cómo explicártelo, es como la vida entera para, ¿entendés? Eso se siente. Vida, como todo eso está buenísimo, está como No hay súper una acorde a lo que duda, están haciendo. no hay Y una hace duda. trabajo también, como que estos chicos también tienen fama, como que son... Estos Ay, chicos. como medio que le dan con el látigo. Pero... Claro, yo no sabía todo eso, porque ellos realmente son los propios dueños de su marca, digamos, son independientes. Es más, Hive, que es como la discográfica de ellos, la distribuidora de ellos, no sé cómo se dice, la fundaron ellos. Entonces es como, o sea, estaba por quebrar. Y ellos estaban cada uno en su... Bueno, es lo que yo quiero ver también. Ah, esto también. Si quieren que veamos todos juntos. Rise of BTS, ¿se llama? Bueno, quiero que vengan, si quieren, y lo vemos todos juntos. Voy a hacer una votación, si quieren, en YouTube. Y lo venimos a ver todos acá, porque ahí cuenta la historia de toda la banda. Y cómo empezaron tan chiquitos. Y uno que repartía, creo que Yuga era repartidor de comida. El otro no sé dónde estaba, que estaba re frustrado con su voz. Y no, chicos, es para alquilar balcones. Empezaron todos juntitos en una habitación, que esto no me lo olvido más. Eran cuchetas. Y tenían el aire acondicionado tipo que le pegaba acá en la cabeza. Como empezaron re pobres y se convirtieron en lo que son ahora, que son una cosa increíble, pero todo muy a pulmón, ¿entendés? Entonces ahí yo dije como que, claro, porque como que al no saber, yo tenía pensado que era como el cliché de las bandas que tipo, los vamos a exprimir, vamos, canten, no coman, canten, los vamos a exprimir. Bueno, con los chicos nada que ver. Pero vamos con el otro, Butter, a ver qué tal. Butter. Ay, este tema, por Dios. Este tema, si no lo escucharon, chicos, me muero. Esa estilo. Smooth like butter, like a criminal undercover, don't pop, no. Acá despliegan sus bailongos. Van a poder ver todo un despliegue bailarinístico maravilloso. Like trouble breaking into your heart like that. Crochet stunner, yeah, owe it all to No. my mother. Me encanta la voz que tiene este. Acá sí ya se están moviendo un poco, están como ahí. Acá se está poniendo a prueba el sostén y la técnica No, y sí. todo eso. Siento que están en vivo Mega para en mí. vivo. Tienen como un retoquecín la voz, ¿no? Sí, porque necesitan, a ver, es de la postproducción que yo hablo. Like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Este es mi favorito, When I look in the mirror, Hasta el día de hoy no me decido cuál es mi favorito. I got that superstar close up. Creo que es media pista lo que están usando, me parece. A ver. Sidestep right left on my beat. High like the moon right with me, baby. I know that I got the heat. Mira, Let me Jimmy. show you just don't get stripped. Sidestep right left on my beat. Get it. Se siente el... Entonces es como que está 100% en vivo, 100% en vivo. Smooth like butter. Roll you in Sí hay coros pregrabados por ellos que dan como un soporte. like no other. Don't need no usher. Remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you like a rubber. Straight up, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I met you hard to I got the superstar go so To the boogie line. sidestep right left to ¿Ves lo rítmico que es RM para cantar? O sea, para... Nada, el contraste. Por eso cada uno tiene como su rol y a la vez son tan versátiles que pueden cumplir el rol de los otros, pero siempre hay uno que se destaca más en cierta u otra cosa, ¿entendés? my baby. I like Yo me los confundo, pero el que hizo ahí algo de eso. El que yo decía antes de que para mí era el que tenía la voz más grave y se encargaba de eso. Me los confundo yo Sí. todavía. the move rock with me, Baby, know that I got that hit. Let me show you 'cause don't get slip. Sidestep right left to my beat. Get it, let it go. Mirá cómo baila J-Hop. ¡Esa baile! Mirá. get it, let it go. Todos bailan increíble. O sea, eso es como, ay, chicos, y Jimmy, los adagios y la cosa, todo así volando de blanco. No, fan. And get it, let it roll. Eyes to my wrist, I'm the nice guy. Sugar. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, get the right vibes. More like it. Haters. Fresh boy, bulletproof, we lay low. encanta la voz que All the tiene. players get moving when the bass slow. Got the army right behind us when we say shout. Let's go. Todo sí está grabado, obvio. Esto no está en vivo, no te jodas. Right left to my beat. I like the moon rocking me, baby. You know that I got
J-Hope y Jungkook solistas son un deleite también. Sí, Jungkook es, nada, todo lo que ha sacado últimamente son, primero que son temazos y después la destreza vocal que maneja es impecable. Y J-Hope, vos sabés que no vi su último, sacó un material re dark, pero no lo vi, pero re dark. O sea, vos lo ves ahí todo sonrisa con sus cositas que se pone en la cabeza, todo gracioso, todo un cago de risa y re simpático, y sacó una parte re dark de su personalidad, de su estilo y qué sé yo. Viste, como que no sé. Y la verdad que se resarpó, que es lo que dice la gente. Yo no lo vi, pero dicen que estuvo buenísimo. Sí estuvimos viendo The Bee hace mucho tiempo igual, que sacó cosas. Algo de gold, algo de medio de oro o gold, no sé, me acuerdo. Creo que hice la reacción. Acá tiene la voz re distinta a la Perfect Anterior Sugar. Sí, nada que ver. Es el cantó muy... Sí, súper, es ese. Re distinto. Yo creo que también es por la búsqueda estética de las canciones. Take it, let me show you 'cause don't get tipped. Say step right left to my beat. Get it, let it go. Hold on, cool shit. And you know we don't stop. Holla, hey. ¡Ja! ¿Ves que es re distinto? Tanto a Suga como a Rem. No, you be like, oh my god. We gon' make it rock and he said, hey. We gon' make it bouncy. Este tiene la voz bastante parecida al de pelo amarillo, ¿no? Esta canción sí. Hotter, sweeter, cooler, butter. Get it, let it go. Fan. ¡Qué locura! ¿Cómo no gritaba en ese momento? ¿Qué me pasaba, chicos? Estaba tan distinto. Pasa que yo en ese momento estaba como más modosito. Estaba recién empezando. No sabía cómo se hacía. No entendía nada. Era un idiota. No me movía. ¿Se dan cuenta? Siento que después de esto voy a querer escuchar un par de temas más. Y escuchaste un montón. Pasaron los años y escuchaste muchísimo. Te los tragaste también a los 7, uno tras del otro. Desde ya que se siente ¿Qué? una técnica, se siente un trabajo, se siente Se que está siente. súper pensado todo, que es una superproducción de la Hostia. Ah, de la concha de la lora. Dije, mirá qué bien. tremendo. Y nada, me gustó. Siento que por ahí me gustaría por ahí escucharlo también como acústico. Si encuentran alguna versión Sí, acústica, bueno, creo que háganmelo hicimos saber, Fix porque You. Estuve buscando. Quiero escucharlos uno por uno acústico. Si quieren una fue segunda maravilloso. parte de esta reacción, díganme y busco alguno acústico. Si les gustó el video, no se olviden de ponerle me gusta, síganme que voy a seguir subiendo videos reacciones. Y también tengo Yo me desuscribo. Para mí fue una locura volver a ver. Primero, volver a verme a mí reaccionando. O sea, mi primer video reacción, ¿entienden? Creo que hice una antes, pero era nada que ver. Creo que la borré. Pero esta fue mi primera video reacción y fue como re loco. Justo en este momento también, que me estoy mudando, estoy cambiando de estudio, estoy como ahí en una muy zarpada. Es como, wow, re lindo volver a ver todo eso y todo lo que ha pasado, todo lo que ha crecido el canal, chicos. O sea, estamos llegando a los 300.000 suscriptores. Es una locura lo que está pasando. Yo en ese momento no sé cuántos tenía. Creo que 1000. Habré, no sé, menos de 1000. Una locura. Y hay mucha gente que me sigue desde aquel entonces. Chicos, los amo. Gracias por haber llegado a este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo será. Suscríbanse si quieren más videos. Voy a hacer una encuesta. Entonces atento al canal para que les saquen la encuesta si tienen que suscribir. Pónganle me gusta a este video y coméntenme a ver qué les pareció. No hablen de que soy el doble. Ya lo dije yo. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. Besos. Yo, para no herir susceptibilidades, les voy a advertir que soy prácticamente el doble de lo que era. Son kilos de experiencia, años de sabiduría, son años de haber aprendido muchísimo, de entender cómo se trabajan de estas cosas. Muchos años. BTS te debe tu fama. Sí, no, al revés. BTS te debe su fama. No, al revés. Bueno, no importa. Cualquier cosa es IA, sí. Encima se ve así, o sea, se ve más flaco. Con la perspectiva me veo más flaco de lo que realmente estaba. Ay, chicos, esta remera no me favorece. Ay, chicos, tengo mucho complejo. Ay, chicos, la voz, o sea, no me puedo escuchar. Nos vemos en otro video.